tratamiento y en eso de ganarle la batalla al cáncer prostático. Por eso tenemos vía telefónica al doctor Jorge Muanac, urólogo especialista en próstata, cálculos y disfunción eréctil. Gracias por estar con nosotros, doctor. María Laura, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre es un honor estar en tu programa y bueno, siempre muy agradecido por ese trabajo que hacen ustedes en educar a la población para cuidarse, prevenir y tener una calidad de vida no solo para ellos, sino para toda la familia. A ver, el pasado 11 de junio se conmemoró el Día Mundial del Cáncer de Próstata, una fecha crítica para la salud masculina, porque precisamente se busca visibilizar por ello, porque la información es poder. De hecho, las estadísticas siguen ubicando a este tipo de cáncer entre las primeras causas de muerte en hombres. Desde su experiencia clínica, ¿por qué nos sigue costando tanto cambiar estas cifras y cuál es el peligro real de esperar a tener síntomas para ir al médico? Lo primero que nos limita a mantener, porque nosotros no podemos disminuir la aparición del cáncer. El cáncer es una enfermedad que va a aparecer, que no tiene realmente factores que podamos modificar, es decir, yo no puedo evitar ser hombre, yo no puedo evitar tener una herencia con cáncer de próstata, yo puedo mejorar mi estilo de vida que definitivamente disminuye el riesgo, pero no lo puedo evitar por completo. Lo que buscamos es hacer una detección muy temprana, es decir, diagnosticarlo cuando es imperceptible. Cuando hablamos de un cáncer, como bien comentabas al principio, Laura, que es uno de los cánceres más importantes, porque para que lo entiendan de forma fácil y hablar de números de manera sencilla. 8 amigos sentados en un juego de dominó, en una parrilla, en cualquier actividad social, de ese grupo de 8 hombres, uno va a tener cáncer de próstata. Estamos hablando que es una enfermedad muy grande, porque cualquier persona tiene 7 amigos. Quiere decir que de ese grupo de amistades, uno va a tener cáncer. Y el gran problema está en que aunque es una enfermedad que es muy frecuente, se puede uno curar y dos, tratar y evitar los efectos colaterales, porque uno de los grandes problemas del cáncer no solo es la mortalidad, no solo cuántos pacientes terminan muriendo por cáncer, sino cuántos quedan incapacitados y tienen calidad de vida desmejorada por no haber hecho un diagnóstico temprano. Y eso es metástasis ósea, metástasis hepática. A lo mejor no van a morir de la enfermedad, pero van a tener un transitar sus últimos años de vida muy doloroso, muy complejo y además económicamente muy costoso. Entonces, ¿qué hacemos para prevenirlo? Nosotros no podemos evitar el cáncer, lo que podemos prevenir son las complicaciones y se hace con la detección. ¿Por qué la gente no va más? Porque lamentablemente seguimos teniendo una idiosincrasia donde asociamos el tacto que forma parte de la evaluación y que voy a hacer una acotación, no es indispensable hacerlo en todos los pacientes, pero bueno, lamentablemente eso nos ha llevado a que el hombre corre la consulta porque él dice, si yo no me siento mal, ¿para qué voy a ir? Ahora, ¿a partir de qué edad tú recomiendas precisamente comenzar ese tipo de evaluación prostática de la mano de un caballero? ¿Por qué te hago la pregunta? Porque si bien se ha repetido que siempre es después de los 40, en muchos tipos de cáncer a nivel global, lamentablemente, las estadísticas están abarcando a otro grupo etario, a los de menor edad. Es decir, cada vez hay más cánceres en personas más jóvenes de distinto tipo. Esto se está repitiendo con el cáncer de próstata, pregunto. Es excelente tu pregunta. Ciertamente sí vemos cada vez cáncer con mayor frecuencia en personas jóvenes. El cáncer de próstata no es de estos cánceres particularmente. Vamos a tener variaciones. Mira, yo trabajo en el hospital universitario hace muchos años, tengo casi 20 años, voy a cumplir 20 años este año trabajando en el hospital universitario y lo comento porque cuando trabajamos en hospitales que son centros de referencia tenemos la opción de ver casos muy complejos y extraños. Nosotros en el hospital, en los 20 años que yo tengo, hemos tenido muy pocos pacientes por debajo de los 50 años con cáncer de próstata, muy pocos, y por debajo de los 45, menos aún. Hay reportes en la literatura de pacientes por debajo, pero se sale fuera de lo que estadísticamente es algo frecuente. La Sociedad Venezolana de Urología, los protocolos nuestros del hospital universitario como centro docente de referencia son a partir de los 45 años. Es un punto de corte que se hizo y lo explico muy breve para que sepan. Las personas de raza de descendencia afroamericana o las personas de raza negra o de piel oscura tienen mayor predisposición a tener cáncer que las personas muy blancas. Entonces se hablaba que las personas blancas arrancaban a los 50, pero se hizo un consenso, siendo de ser un país de alto mestizaje, se hizo un consenso que a los 45 años era el punto de corte. Listo. Todos los hombres a partir de los 45 años deberían ir a la consulta como más tardar. La probabilidad de un cáncer entre los 45 años y los 50 es sumamente baja.
Pero lo que pasa es que aunque sea menor al 1%, al que le dé ese cáncer, para él ese es su 100%. Pero como sabemos que es muy raro que suceda, la evaluación debe comenzar desde los 45 años a más tardar. Ok, ahora, para que los caballeros que nos escuchan lo entiendan y las damas también para empujar a los caballeros. Un perfil prostático que es el estándar de oro, que implica realizarse un antígeno prostático total y también un PSA libre, son realmente ese primer pasito para evaluar nuestra próstata. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sigue siendo el elemento más importante a nivel mundial para el diagnóstico temprano del cáncer. ¿Por qué? Porque es económico, es sencillo de hacer, se llega a cualquier zona rural, en los sitios donde no hay acceso a altos niveles de tecnología lo puedes hacer, y es un elemento que, aunque no haga un diagnóstico preciso, nos orienta. Cuando el antígeno sube, no solo sube por cáncer, él puede subir por diferentes factores, y por eso es que a veces es un poco difícil la interpretación de los resultados. Pero todo paciente que tenga un antígeno por debajo de los valores referenciales, incluso por debajo de 2 o de 1, la posibilidad de que tenga un cáncer no te voy a decir que no existe, porque tú sabes estadísticamente que la probabilidad cero es un elemento que es un valor que no es real, pero es muy, muy, muy difícil que tengas un paciente con un antígeno por debajo de 1, por debajo de 2 con un cáncer. Y si lo tienen, es algo incipiente. Por eso que el antígeno se hace anualmente. El tacto cada vez se está tratando de dejar más al lado de formas de uso general. Hay un estudio que se hizo en Alemania el año pasado, los resultados fueron interesantes, donde ellos trataron de ver qué necesidad había de hacer tacto en pacientes con antígenos bajos. De hecho, que a pesar de que yo creo en el tacto y soy pro tacto, sí considero que aquellos pacientes que a lo mejor pueden ser un poquito o pueden estar un poco negados a hacerse una evaluación que incluya el tacto, si sus antígenos se mantienen por niveles muy bajos, yo trato de repente no hacérselo todos los años y lo distanciamos dependiendo cómo vaya el comportamiento del antígeno. Pero es importante que ese antígeno, y quiero hacer esa acotación porque tengo muchos pacientes que ellos lo que hacen es que se voltean y ven el valor referencial que está al lado. Y si su valor está por debajo de ese valor, ellos dicen estoy bien. El problema es que nosotros no analizamos todo. Tú dijiste antígeno específico total y libre. Nosotros medimos muchos elementos cuando vemos el valor. Vemos el valor total, vemos el ascenso de un año a otro, que no debe ser mayor a 0.6, vemos algo que se llama la densidad, que es una ecuación o una fórmula que se saca entre el peso de la próstata y el valor del antígeno, y vemos algo que se llama relación libre total. Y cuando hay variaciones en algunos de esos elementos, eso genera una sospecha. Entonces es importante que no solo se haga el antígeno y lo vean ellos, sino que lo interprete alguien que sepa. Bueno, muchísimas gracias al doctor Jorge Muanac, urólogo especialista en próstata, cálculos y disfunción eréctil. Pueden seguir a mi invitado en @dr.muanac. Hablamos con él sobre la importancia del chequeo oportuno como herramienta clave para ganarle la batalla al cáncer de próstata, a propósito de haberse celebrado recientemente el 11 de junio el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Quédense con nosotros. Al regreso más. Publicidad en A Tu Salud.